Estamos entonces en un nuevo capítulo de Juntas Territorios sin Violencia, en este segundo ciclo de video podcast, junto a Beatriz Barra Ortiz, que nos viene a acompañar hoy día. Beatriz es antropóloga social de la Universidad Católica de Temuco, fundadora y encargada del área de pedagogías feministas del Museo de las Mujeres Chile. Es socia fundadora de Amaranta ONG, organización de mujeres dedicadas a la formación en torno a género y derechos humanos para la prevención de las violencias, y actualmente es facilitadora territorial del programa de intervención comunitaria de la UDLA Concepción. Hola, ¿cómo estás, Bea? Hola Pau, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar en este espacio compartiendo algunos saberes y algunas experiencias que he tenido en estas temáticas. Sí, además que estamos, bueno, yo estoy muy intrigada y muy feliz de este espacio porque, bueno, para quienes no lo saben, esto es parte de un ciclo que tiene 4 capítulos en este segundo ciclo, y el capítulo inmediatamente anterior en orden de los que ustedes van a encontrar es el de las distintas corrientes feministas, pero hoy día con la Bea vamos a hablar del feminismo de la Abya-Yala, que es una forma bien actual, creo, ¿no? Capaz que no, capaz que Bea no me des la razón y me digas esto tiene cientos de años y en realidad tú no tenías idea, eh, y que son nuevas corrientes que, siendo más cercanas, parece que no lo son tantos. Cuéntanos un poco, Bea, ¿qué son los feminismos de la Abya-Yala? Primero, quisiera aclarar un poco que los feminismos no son una corriente única, ni no podemos hablar solo de un feminismo en singular, sino que tenemos que hablar de los feminismos de manera plural y también divergente, porque también existen distintas corrientes que tienen diferencias importantes entre sí. Entonces es relevante entender esa noción de los feminismos, porque además entender los feminismos también nos permite poder entender cuáles son las sujetas principales de la lucha feminista. Y en este sentido es considerar que las mujeres no somos solo un tipo de mujer universal que tiene ciertas características, sino que somos una multiplicidad de mujeres que estamos en el mundo, que tenemos una vivencia particular, que somos parte de una clase social, que somos parte de pueblos, de comunidades, de orígenes, de edades diferentes, de experiencias de vida que son diferenciadas. Por lo tanto, el primer punto para acercarnos a los feminismos latinoamericanos de la Abya-Yala es entender que el feminismo no es único ni monolítico como movimiento. En segundo lugar, el feminismo como corriente, y ya lo tienen que haber conversado en el primer capítulo con la profesora Pierina, el feminismo, si bien tiene sus raíces dentro de Europa y Estados Unidos, con el movimiento del sufragismo, con la lucha de las mujeres por derechos como el acceso a la educación, a la política, al sufragio, ha generado también que se haya visibilizado en el mundo solo una forma de hacer feminismo, de luchar, de tener demandas, de tener un ideal de emancipación y de libertad para las mujeres. Entonces, en ese contexto surgen en distintos lugares del mundo que no son los países del norte, estos países que son los desarrollados, países que son europeos y norteamericanos, surgen corrientes alternativas, políticas, éticas, sociales, que ponen en tela de juicio esta idea de un solo feminismo o un feminismo que responde a la realidad de unas mujeres en particular. Entonces surgen estas críticas radicales que empiezan a hablar de la importancia de visibilizar otras realidades, otras experiencias que no tienen que ver con estas sujetas que provienen de estos países o de estos contextos. Por lo tanto, surge una serie de corrientes que van a plantear estas otras formas de entender y de hacer feminismo, considerando otros factores también que van a marcar el movimiento, como por ejemplo todos los procesos de colonización, de neocolonización,
los procesos que hay de cómo se han instalado sistemas como el capitalismo en los territorios. Y esto se da principalmente con mujeres de Asia, con mujeres africanas y mujeres de Latinoamérica. Y en esta nueva crítica al movimiento, a cómo ha considerado a las mujeres, sus demandas, sus luchas, sus sabidurías, sus proyectos políticos dentro del feminismo, surgen estos feminismos latinoamericanos o del Abya Yala. ¿Qué es Abya Yala? Lo primero que nos preguntamos, el Abya Yala proviene de el pueblo Cuna, que es un pueblo que habita en el sector de Panamá, Colombia, y es un pueblo que le denominaba al territorio literalmente tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. Entonces, esta denominación fue apropiada y tomada por feministas de Latinoamérica para hacer una inscripción política del territorio desde sus propias palabras, como una reivindicación también de nuestras raíces, de nuestro territorio originario, mestizo, afro, y toman esta palabra, se lo apropian y empiezan a denominar Abya Yala a todo este territorio que además fue colonizado, y lo toman como un ejercicio de descolonización, de pensarnos también desde este territorio de manera situada. Este feminismo, estas mujeres feministas empiezan a trabajar en distintos países las propuestas feministas, a problematizar, a reflexionar, a repensar de qué manera podemos las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, las mujeres afro, las mujeres populares, mujeres trabajadoras, mujeres campesinas, a pensar de qué manera esta idea de la lucha de las mujeres puede ser posible en este territorio, con las características que tenemos. Entonces consideran que lo principal es pensar que en este territorio fue colonizado y que la colonización significó que se sometieran los pueblos indígenas, los pueblos afro, que también que hubiera una deslegitimación de sus conocimientos, de su sabiduría, de sus formas de ver el mundo, de pensar el mundo, de sus formas de organización, de sus tradiciones, de las prácticas culturales y sociales que tenían estos pueblos, y finalmente empiezan a reflexionar cómo ha impactado la colonización, la instalación del capitalismo, la instalación del el patriarcado también es una discusión, porque se preguntan, ¿el patriarcado llega con la colonización? ¿El patriarcado ha estado toda la historia de la humanidad? Pero ¿cuál historia de la humanidad? ¿A cuál historia nos estamos refiriendo? Entonces ellas empiezan a problematizar todos estos impactos en las vidas de los pueblos, de las personas que han habitado milenariamente en estos territorios y en nuestra región. Interesante, estaba pensando en eso, ha habido harta, o sea, no sé si harta, pero a propósito del ciclo anterior que tuvimos el lanzamiento, tuvimos una conversación ahí sobre el Día de la Mujer Indígena y justamente cómo el mundo mapuche en particular en ese caso leía o podía leer el conflicto o los machismos, el patriarcado en su contexto étnico-cultural. Y claro, pues ahí hay una pregunta súper interesante sobre de dónde viene el patriarcado, si tenemos patriarcado también al interior de esos grupos, ¿no? Pensando en el trabajo que tú desarrollas en el programa de intervención comunitaria y pensando en este proyecto, ¿no? Que lo que busca justamente es generar procesos de conocimiento para que nuestras mujeres puedan ser futuras monitoras en prevención de violencia o nuestros estudiantes puedan hacer sus prácticas con enfoque de género. ¿Cómo ves la relación o qué tan interesante, qué desafíos presenta
la relación entre esta mirada, viendo los feminismos de la Via Yala con el trabajo en los territorios y con el trabajo en torno a temáticas de violencia. Un tema muy importante que hay que reconocer de estas propuestas políticas que están surgiendo en nuestro territorio, que hay también dentro de los feminismos de Abya Yala diferencias, distintas propuestas, desarrollos teóricos, que también se pueden profundizar, lo que han hecho las compañeras en Bolivia, en Guatemala, en Honduras, en Argentina. En Chile también muchas mujeres adscriben a estas corrientes y las trabajan. Yo creo que para poder trabajar y pensar el trabajo comunitario es importante valorar y tomar en cuenta algunos principios importantes que han desarrollado las feministas de Abya Yala, como por ejemplo la importancia del concepto político clave para comprender esta configuración política que es el buen vivir, que lo hemos escuchado, el buen vivir, con las últimas manifestaciones que han habido del país, pero también los pueblos originarios y pueblos afro lo vienen trabajando como un concepto originario, ancestral, que busca el equilibrio entre las relaciones entre las personas, entre las relaciones entre las comunidades, entre las relaciones entre las personas y la naturaleza, y también las relaciones que se establecen con los territorios. Y esta búsqueda de equilibrio es una respuesta a los desastres ambientales que están ocurriendo en el territorio americano. Podemos decir que en la actualidad hay una serie de proyectos mega empresariales que están devastando los territorios. En nuestro país tenemos las zonas de sacrificio, las forestales que también se instalan cerca de comunidades, finalmente terminan secando el territorio, dañando el agua que es vital para la vida y para la sobrevivencia de las personas, las termoeléctricas, cómo se pueden apropiar de territorios, de aguas, de ríos, que son parte fundamental del desarrollo de pueblos, de comunidades, de manera productiva, pero también de manera espiritual. Y ese punto es relevante, pensar que el buen vivir es una forma de entender el mundo que es totalmente contrasistema, porque finalmente pone en cuestión cómo este sistema capitalista, colonialista, racista, patriarcal, se apropia de los cuerpos de las mujeres, pero también daña el medio ambiente, la tierra, que es algo fundamental para la vida. Entonces, para pensar el trabajo que vamos a hacer, tenemos que relevar y considerar esta concepción tan relevante dentro de las cosmovisiones y las cosmogonías que tienen los distintos pueblos originarios o las distintas comunidades de sectores rurales dentro de sus propias particularidades. Y además, este concepto nos permite salir un poco del individualismo, que ha sido unas claves también fundamentales del proyecto de la modernidad capitalista, patriarcal. Entonces, salir de la individualidad nos permite alcanzar nuevas condiciones de relaciones entre nosotras y nosotros mismos, con la tierra, con el medio ambiente, con la vida en general, porque se entiende desde otra manera, desde centrar no solo lo individual, sino que también lo colectivo, la importancia de la vida colectiva. Eh, por lo tanto, este concepto de la Abya Yala nos va a permitir repensar en su conjunto la vida humana, la vida con la naturaleza, la vida colectiva que nos va a permitir una sobrevivencia y otras formas también alternativas a poder pensarnos, pensar la vida en sociedad. Y este concepto político es bien interesante y bien relevante, sobre todo para la crisis que está generando y los desastres del capitalismo, la misma vida en las ciudades, lo que está pasando en los campos o en otros territorios que no tienen que ver con las ciudades, pero eh, son como formas que nos permiten pensar otro futuro, otras formas de convivencia humana.
Sí, y en torno a la convivencia, pensando en el tema de la prevención de la violencia, claro, pues pensar en el buen vivir y en la visión colectiva humaniza a los otros, ¿no? A las otras en este caso, pensando que la violencia de género tiene harto de individualismo también, ¿no? Es como el hombre queriendo poseer y viendo como una posesión a la mujer, y la violencia contra la mujer tiene algo de eso también. O sea, estoy pensando cómo esta forma de ver la situación también nos ayuda a trabajar en prevención en violencia, ¿no? Claramente que estas propuestas del buen vivir involucran también estos cambios de relaciones que han sido violentos. Las relaciones de género que tenemos actualmente son relaciones desiguales, relaciones de poder violentas, relaciones donde las mujeres, sus cuerpos, su integridad, su mente, su subjetividad, su espíritu, se ve totalmente dañado por estas formas de violencia. Los feminismos de Alap y Ayala consideran que estas violencias de estos sistemas violentos tienen que ver con una violencia que se le denomina estructural. Por lo tanto, las feministas de la Ayala van a pensar la violencia de manera amplia, las relaciones de violencia en el contexto de una pareja, en el contexto de una familia, en un contexto de trabajo, pero también las violencias que pueden generar las empresas que están dañando el territorio, las violencias que puede generar el Estado y las violencias que generan los agentes del Estado, porque muchas de estas mujeres, de estos feminismos, han dado una lucha directa contra las fuerzas de orden público, contra la policía, contra el Estado, los políticos, las leyes, la legalidad. Por lo tanto, se piensa que la violencia es un fenómeno estructural contra las mujeres, contra sus comunidades, contra su territorio. Entonces, en ese contexto, el trabajo comunitario y el trabajo de prevención de violencias tiene que pensarse desde estas distintas aristas que conlleva la violencia estructural contra las mujeres y sobre todo contra las mujeres de los sectores populares, las mujeres indígenas, afro, rurales, campesinas, populares que están viviendo una situación diferenciada, diferente, por el impacto que tienen todos estos sistemas que excluyen, que niegan la existencia de estas mujeres y sus modos de vida. Violencia en todos sus niveles, entonces. Beatriz, muchas gracias, qué ganas de seguir conversando, pero el objetivo de estas cápsulas es que podamos recabar ciertos elementos mínimos para empezar o para seguir enamorándonos, ¿no?, de esta mirada, y en este caso de la mirada de la Yayala, ¿cierto?, de las miradas de la Yayala. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Gracias por tu aporte, gracias por tu mirada y bueno, no sé si quieres decir alguna cosa más o terminamos aquí para... No, invitar a todas las personas que nos están escuchando a que puedan conocer las distintas propuestas, estrategias que tienen las mujeres de la Yala, de sus movimientos, las propuestas también que tienen para poder resistir, como por ejemplo la concepción de la idea del acuerpamiento, que es una estrategia personal y colectiva que han tenido las mujeres para poder enfrentarse a toda esta violencia, a toda esta opresión y buscar de manera colectiva energías vitales, espirituales, que nos permitan seguir, resistir. Entonces busquemos, conozcamos la mirada de todas estas compañeras que no están en las academias, sino que están en los movimientos sociales, en los movimientos indígenas, en los movimientos contrasistema. Entonces también consideremos esos conocimientos, su sabiduría, sus propuestas teóricas, los que están planteando, las acciones, las demandas políticas y las luchas que están generando, porque muchas de ellas también han sido perseguidas, criticadas, cuestionadas por el Estado, por la legalidad que tenemos en la actualidad. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias a todos y todas y todos quienes nos están acompañando y lo seguirán haciendo viendo este ciclo. Nos encontramos pronto, ojalá, Beatriz, que estén muy bien.
Chao a todos. Chao.